La ex asistente de Palacio de Gobierno de la era más corrupta de la historia del Perú en esta última década. Ya estamos en vivo para continuar conversando con Karen. Karen, estas revelaciones, un año después, que nos brindas para que todo el público y el pueblo peruano sepa ¿cómo actuaba Martín Vizcarra políticamente? Cuando conversaba contigo, ¿qué decía el Congreso de la República? Porque ahora que hemos seguido muy de cerca estas amenazas contra el Congreso, contra el cierre del Parlamento, hemos recordado el cierre del Congreso por mano de Vizcarra, pero nadie dice nada con respecto al golpe que él le dio a la democracia. ¿Qué decía él con respecto al cierre? Mira, Claudia, yo tendría muchas cosas que decir porque fui testigo de algunas de ellas, lógicamente viviendo en Palacio, pero me quiero de verdad mantener al margen porque cuando pasó todo este proceso me llovieron cartas notariales, incluso de personas que saben que se dijo la verdad, pero no lo dije yo públicamente, fui grabada también, ¿no? Y me escribían cartas notariales. De repente, tocar algo así sería motivo para que hagan algo, porque no es que ya acá no se trata de que se diga la verdad o se mienta, sino el escándalo que es publicar en un medio o en Twitter o en Facebook. Claro, y además sería casi, ¿no? Exacto, sería casi imposible que tú grabes a todos o tuvieras pues en vez de lentes una cámara para poder grabar todo lo que hacían, todo lo que se perpetraba, pero en resumen, sin mencionar nombres, quiero decirte, se cometían delitos ilícitos y esto era liderado por muchos asesores de Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno. Mira, yo lo que te puedo decir es que todo lo que se investigó, lo que ha investigado la Fiscalía lo tiene en su poder. Yo realmente no quiero tocar ese tema, no quiero hablar de eso, como te digo, por respeto a mis hijos que han vivido una etapa muy, muy difícil y sobre todo a mi madre, ¿no? Tú mencionabas que cuando grabaste estos audios, los 2 días de reuniones, que fueron 2 fechas, en las que te convocaron a Palacio porque estabas en tu casa haciendo teletrabajo, se sustrajeron los audios, te robaron los audios. ¿Cómo pasó esto? Ya cuando yo estaba en mi casa me reunía con un abogado que era enviado por el otro lado. Y lógicamente, buscando mi defensa, pensaba que estaba de mi lado, ¿no? Porque me decía de que podíamos hacer una y otra cosa, cómo podría yo manifestarme, y es así, ¿no? En todo caso, fue en esa secuencia, ¿no? Incluso fui totalmente sorprendida cuando escuché mi voz en el Congreso, ¿no? O sea, ni yo misma sabía qué estaba pasando. Ahora, o sea, entonces te sustrajeron los audios o tu celular. ¿Tú los tenías dónde? ¿En tu celular? En USB, o sea, USB. Ya estaba en USB porque esa era la prueba que yo tenía que presentar. ¿Quién te robaría el USB? ¿Cómo se robaron el USB? También obra en Fiscalía. Tú lo has mencionado en tu testimonio fiscal. Ya, todo. Pero alguien se robó el USB de tu cartera. No, se suponía que estaba yo teniendo esas pruebas porque era lo que yo iba a entregar a la Fiscalía. Pero imagínate, o sea, yo te pregunto algo. O sea, tú no pensabas, para que entender esta parte nada más, tú no pensabas hacer públicos los audios porque no querías llegar a un escándalo ni un enfrentamiento en el que tú podías perder porque la pita se rompe por el lado más débil. Entonces te sustraen los audios y fueron a parar a la Comisión de Fiscalización que presidía en ese entonces el congresista Alarcón. Y es ahí donde me relacionan con él, porque cuando fui al Congreso por primera vez, tuve conversaciones con él antes de mi presentación, pero una conversación como instantánea, ¿no? Por ejemplo, de decir que entraba a esa comisión sin abogado, y me dijo, ¿no? Si usted lo confía en su abogado, cambie de abogado. O sea, eran cosas simples. ¿Quién te había puesto el abogado en ese momento? En Palacio. Ellos, Martín Vizcarra, Miriam Morales, que coordinaban y elucubraban sus defensas. Así es. Y yo decido entrar a esta primera convocatoria del Congreso sola, ¿no? Yo lo decido. Es ahí cuando empieza todo en contra mío, ¿no? Porque me dijeron, el presidente ya no confía en ti,
¿Por qué? Porque entrar con ese abogado significaba que ellos sepan todo lo que yo hablaba, ¿no? Entonces, protegerme, y creo que fue la mejor forma de protegerme en ese momento, es que yo entré sin un abogado, ¿no? Entonces, es así como se suscita todo, ¿no? Incluso dijeron de que yo había vendido esos audios para enriquecerme. Te quiero decir algo, si yo hubiera tenido que hacerlo de esa manera públicamente, no hubiera mostrado los 3 audios, donde 2 de los audios son temas personales. Hubiera hecho solamente con el primero, donde estamos en una reunión con todos. Sin embargo, tuve los 3 audios en el UCB, que yo tenía que entregarlos a la fiscalía, y que lógicamente ya no fue así, ¿no? Y en ese proceso salieron a la luz. Exacto. Karen, un año después que ha pasado todo este escándalo, el proceso de vacancia, el vacunagate, incluso los miles de muertos en la pandemia, ¿qué sentías cuando veías tantos cadáveres de peruanos en el piso, muertos sin oxígeno, mientras estaban haciendo una serie de negociaciones con pruebas rápidas, con plantas de oxígeno que nunca se entregaron y una serie de hechos de corrupción que hoy se investigan? Créeme que como muchos peruanos sentí indignación, pero lógicamente mi voz no era escuchada, no iba a ser escuchada jamás, porque yo sabía cuál era mi lugar. Siempre he sabido cuál ha sido mi lugar. Nunca, como dice, he metido mis narices donde no he debido, ¿no? Entonces, y me dolió mucho porque... Pero el mal manejo de la pandemia lo veías. Claro. ¿Cómo te sentías? Porque obviamente no podías hacer nada por tu cargo. Nunca pensé perder a mi papá por COVID. Exacto. Entonces te puedes imaginar que mi papá no tuvo acceso a una vacuna, ¿no? Entonces fue doloroso, hasta ahorita sigue siendo doloroso para mí, y más aún la sangre fría que tenía este señor en yo querer ir a ver a mi papá a Moquegua en ese proceso de pandemia, y no se me permitía viajar para que yo pueda hablar con mi papá y decirle ¿No te daban lo que permiso? pasaba. No. Peor aún cuando ya estabas en este proceso fiscal. Peor. En el cual no tenías nada que ver. Peor aún, porque ya en Moquegua se armaba todo un tema o toda una estrategia en mi contra, ¿no? Karen, todo esto que ha pasado, a un año de los ataques, tras la muerte de tu padre, ¿qué sientes por Martín Vizcarra? Mira, siempre he esperado de que en un discurso, en cualquier discurso o en set de televisión que se haya presentado, tenía la esperanza de que el Señor diga la verdad. De verdad, créeme que tenía la esperanza. Lógicamente la he perdido, pero ahorita solamente podría decirte que me ha hecho tanto daño, de verdad. Me ha hecho tanto daño, y no solo a mí, sino a otras personas más involucradas en todo este proceso injustamente. Y yo lo único que deseo para él, no tranquilidad para su familia, porque yo considero mucho a sus hijos, los he conocido desde pequeños, les tengo mucho aprecio. Y sobre todo no quiero tocar el tema del Señor, o sea, solamente quiero referirme a su familia, y solamente les pediría que se pongan un momento en mi lugar, ¿no? Ellos me conocen, saben que daba mi vida por el Señor, que lo he protegido con todo y sobre todo, pero jamás iba a permitir llevar un peso encima o un cargo encima que yo no cometí. Eso sí no lo iba a permitir. Mi hija mayor estudia comunicaciones. ¿No querías terminar en la cárcel? No. Mi hija mayor estudia comunicaciones y sé cómo tiene el enfoque político. Y si yo hubiera hecho algo, hubiera vendido mi conciencia, créeme que mi hija no me miraría de frente. Karen, todo lo que sucedió después en la política peruana, a raíz de la vacancia, a raíz de tu revelación, ¿tú crees que el audio que tú grabaste, la decisión que tomaste de revelarlo y difundirlo, cambió la historia política en el Perú? Me lo han dicho, me lo han expresado varias personas, me han incluso agradecido, pero lógicamente no es bienvenido para otras personas que quieren escuchar lo contrario, ¿no? Yo lo único que sé es que en su momento yo solamente me quise defender,
Y ¿Te arrepientes de haber difundido el audio, aun cuando lo sustrajeron, pero de haberlo grabado y que luego se difundiera? ¿Te arrepientes de haber difundido el audio? no me arrepiento de haber grabado el audio, porque eso fue mi prueba. Claro que no hubiera querido que sea de esa manera, pero como te vuelvo a decir, nadie iba a creerme si yo no tenía una prueba. Porque aquí, o sea, lógicamente, las personas con mucho poder pueden pisotearte. Y eso es lo que hicieron conmigo, ¿no? Eso es lo que lograron hacer conmigo. Pero un año después, la verdad siempre llega, todo cae por su propio peso y hoy eres simplemente la peruana más valiente de este país. Gracias, Claudia. Gracias, Karen Roca, a ti. Gracias. Por haber hecho que esto se lograra, que se plasmara, que se probara que, en efecto, Martín Vizcarra debía ser vacado por corrupto. Martín Vizcarra perpetraba corrupción y Martín Vizcarra, hoy inhabilitado, se lo merecía. Gracias, Karen. Gracias, Claudia. Y bueno, no tengo palabras, solamente para terminar, decirle a mi madre que la amo con todas mis fuerzas y que por ella estoy acá. Gracias. Yo sé que ella te está escuchando y además te apoya en todo momento porque has pensado publicar un libro y lo vas a hacer porque tu papá también estaría orgulloso de ti. Tú sabes que yo lo conocí en Moquegua. Sí, eso te quería comentar. Fuiste una de las últimas personas que pudo tener contacto con mi papá. Sabes que es sabes, lo conociste, una persona muy sincera, muy honesta. Se me ha pasado mil cosas por escribir. Sé que ha salido un libro donde hablan muchas cosas. Lógicamente a las personas que no les gusta escuchar algunas cosas van a decir que es mentira, que es verdad, que no es, o van a calificar con muchos calificativos todo esto. Yo solamente lo dejo a la conciencia de cada uno de ellos y a la conciencia de los que me mandaron cartas notariales, a la conciencia de verdad de todos. Gracias, Karen. a ti. Gracias. A ti primero.